Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este curso sobre la reorientación de la docencia hacia la sostenibilidad curricular. Saludo a todas mis compañeras, decanas, delegada de la Rectora para la Sostenibilidad, ponentes, director del Jardín. Me imagino que tenéis unas expectativas respecto de este curso, ¿no? Y me imagino que, como siempre, cuando vamos a un curso intentamos llevarnos en el bolsillo, intentamos llevar una serie de conocimientos que nos han ido enseñando y de la manita dibujando conceptos, ¿verdad? Bueno, pues este no es el caso. Este no va a ser el caso porque hablar de la sostenibilidad exige quitarnos todos los compartimentos estancos que tenemos en la cabeza, dejar una sala diáfana y empezar a mezclar conceptos que tienen que ver con las personas y la vida, con el planeta y con una transformación social. Cómo desde nuestra docencia podemos transformar el mundo. Señor director del Botánico, cierre las puertas porque si no se van a ir. Y quienes están en casa y nos siguen, a los que saludo, lo mismo, no huyáis. Esto va a ser un curso diferente. Vais a ver que los ponentes y las ponentes solo podemos ser una fuente de inspiración para vuestra docencia. No os vamos a llevar de la mano explicando qué es el ODS 17, el ODS 13 o el ODS 4. No lo podemos hacer por el simple hecho de que hay que manejar tantos conceptos que lo único que podemos hacer es ayudaros, a inspiraros en lo que sería reformular vuestra docencia. Es decir, tened en la cabeza la asignatura que probablemente empecéis dentro de una semana. Pensadlo un segundo, esa asignatura, ¿verdad? Tenéis ya la teoría, tenéis las prácticas hechas. Preguntaros, ¿realmente con lo que explico puedo contribuir a una mejora de la vida? A partir de ahí tendréis que reenfocar esa docencia y reenfocarla con muchos conceptos muy mezclados que van a salir. Tenemos aquí la inteligencia artificial y la informática, tenemos el ámbito de la política, como ahora os presentarán, pero en este momento vuelve a la academia y es el ámbito del derecho constitucional, pero enfocado al planeta, la justicia, y a partir de ahí aparece la filosofía, aparecen las matemáticas, aparece la psicología, y vais a ver que todo eso, en el momento en el que vivimos, esa versión transversal de los conflictos es absolutamente necesaria, ¿vale? Y cuando digo necesario, yo ahora mismo os diría, ¿por qué tenéis que reorientar la docencia a la transformación social? Y os podría decir, bueno, pues en primer lugar, porque nuestros estatutos dicen que debemos orientar la docencia y la investigación al bien de la sociedad, al compromiso social, a la democracia. Y eso es convincente, pero pensarías, ¡buah! Me toca un poquito de lejos este argumento. A continuación os podría decir, porque Naciones Unidas nos pide que reorientemos cada uno su capacidad de acción como administración pública, como empresa privada, como asociación, como ciudadanos y ciudadanas, que reenfoquemos nuestra actividad diaria a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Que es una agenda política desde Naciones Unidas para transformar el mundo. Y este argumento diríais, bien, bueno, esto se aproxima a lo que tengo en la cabeza que vamos a hacer aquí. Pero ahora os diría, vámonos a la pandemia, ¿vale? La tenemos al confinamiento duro. Me imagino que todo el mundo tiene en la cabeza la distopía que hemos vivido y lo desenfocados que estábamos en los objetivos que tenemos vitales y profesionales.
Hemos visto que somos absolutamente interdependientes, solo las personas han salvado a las personas, realmente. Incluso cuando la tecnología ha aparecido, detrás siguen las personas. Pensad en la persona vulnerable que vive en vuestro edificio, a la que habéis tenido que hacer la compra, con una discapacidad, con vejez. Las personas han salvado a las personas. En los hospitales las personas se han jugado la vida por las personas. Y el clima, si os dais cuenta que el planeta, en el momento que paramos en esta vida enloquecida que llevamos, el planeta respiró. ¡Caramba! ¡Qué coincidencia! A lo mejor tenemos que reenfocar la vida de otra manera para que sea sostenible. Porque si no es sostenible el planeta, no es sostenible la vida de las personas. Si tenemos desertificación, resulta que hay migraciones, hay pobreza y es un círculo vicioso. Y a partir de ahí, que este argumento me imagino que será mucho más convincente y que me podríais en este momento levantar la mano o desde casa apuntar, pues sí, para mí la pandemia ha sido esto. Y esto tiene un enfoque siempre multidisciplinar, donde entra, podríamos decir, todas las áreas de conocimiento respecto de cualquiera de los conflictos que hemos vivido durante la pandemia y tendría, por tanto, una solución transversal. Y en este curso lo que vamos a intentar, a través de la excusa de los objetivos de desarrollo sostenible, que no dejan de ser etiquetas con compromisos hacia un para qué hacemos las cosas, es lo que vamos a dar aquí. Y tenemos que replantearnos si nuestra docencia es comprometida socialmente con estos cambios. Cuando digo socialmente, incluyo a las personas e incluyo al planeta, incluyo toda la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Y debemos preguntarnos honestamente si lo hacemos. Porque yo, ahora cuando deje el cargo y vuelva a mi sitio, no lo hacía. Y ahora me doy cuenta, porque además he tenido el barniz de tener que pasar por una organización tan compleja como la nuestra, de repensar desde un cargo ejecutivo, pero ahora desde un cargo docente. Con el privilegio que tenemos todos los aquí presentes y los que están online, porque somos docentes de la Universidad de Valencia y es un privilegio frente al resto de sociedad que ha sufrido la pandemia, también hay que apuntarlo, pues tendremos que ver que tenemos un potencial inmenso, con un micrófono delante y estudiantado. Más de 50.000 pasan todos los días por la Universidad de Valencia. 50.000 salen todos los días, todos los años, remesas de estudiantes que se convierten en profesionales que van a definir cómo quieren que sea su profesión a partir de lo que han aprendido en esta casa. Y van a ser la ciudadanía que hereda ese planeta y esa vida, y en la medida que nosotros le formemos la cabeza con un compromiso social firme, dejaremos mejor la vida a los que nos suceden. Que tengan derecho como mínimo, yo siempre pienso que mis hijas tengan derecho como mínimo a tener los mismos derechos, la calidad de los mismos derechos fundamentales que yo he tenido. Salud, educación, un planeta digno y saludable, y esa es nuestra responsabilidad. Por tanto, podemos reorientar la docencia, podemos explicar de otra manera cómo tiene que ser y debemos colaborar, porque en un mundo tan complejo como el que vivimos y al que se van a enfrentar esas futuras generaciones, no sirven soluciones miopes. Todo es transversal. De manera que uno de los objetivos de este curso también es que os mezcléis y que el jurista hable con matemáticas, hable con microbiología y monten prácticas transversales y creen espacios de compromiso. E insisto, aquí lo importante es el para qué de las cosas. No me digáis, no, es que las matemáticas no sirven para la transformación social. Sí, ¿para qué sirven las matemáticas? ¿Para qué? No el por qué una operación es así, que es lo que explicamos en clase, siempre es el por qué. No, el para qué. Y la finalidad de las matemáticas puede ser para irte a un lado oscuro o al lado claro. De manera que en la medida que en las prácticas expliquemos la utilidad que tiene esa herramienta matemáticas para hacer el bien, ya estamos mandando un mensaje a nuestro estudiantado. Y si a eso le unimos a alguien de filosofía, hay alguien que tenga que ver con psicología o filología, si estamos hablando de
lenguaje de inteligencia artificial tienen que decir mucho psicología, tiene que decir mucho filología, porque al final los datos son palabras también, y detrás de esas palabras hay un lenguaje de programación, y ahí tiene que estar filosofía. O sea, todo está interconectado. Y hay que cambiar la visión, por tanto, de nuestra experiencia docente para transmitirlo mejor. ¿Vale? Por tanto, cambiamos el chip respecto al curso, porosidad, intercambio, y en los cafés... Y con las ¿hay naranjitas al final? Sí, ¿verdad? Y con las naranjitas hacemos una especie de intercambio, intentamos encontrar aliados y aliadas para que crear asignaturas o prácticas, una práctica, no más, conjunta y ver la experiencia. Y el sistema permite esto, y que vengan a nuestra clase y juntar áreas tan versátiles y tan diferentes que nunca lo hubiésemos hecho. Esa sería un poco la experiencia que queremos trasladar. Y para eso vamos a crear discursos con muchas palabras que os pueden servir luego a la hora de abordar los conflictos que tratabais, a lo mejor de una manera unidireccional para pasar a ser transversal. ¿Vale? Bueno, y como una imagen es mucho mejor que muchas palabras, vamos a poner un audiovisual para empezar. Cuando podáis, por favor. Buenas noches, 10 de agosto de 2050 y seguimos con temperaturas muy altas. Ya van 10 días en gran parte del país con valores por encima de la media. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas durante las próximas horas porque la masa de aire sahariana se va a mantener sobre España a lo largo de los próximos días. Aunque lentamente se irá retirando, seguiremos hablando de mucho calor, sobre todo incluso más, especialmente en las comunidades bañadas por el Mediterráneo. Allí suben las temperaturas y además se incrementará la mala visibilidad. Hoy hemos tenido avisos activados de nivel rojo por temperaturas máximas superiores a los 44 grados en gran parte del centro del país. Mañana se repiten estos avisos porque las temperaturas, como decíamos, se mantienen o incluso suben. Hacemos un repaso de las temperaturas durante las últimas horas. En el Valle del Guadalquivir, en Córdoba, han llegado a rozar los 50 grados, más de 45 en gran parte del interior peninsular, con temperaturas que también superan los 35 grados en el Mediterráneo. Allí la sensación de bochorno es muy significativa. Todo el Cantábrico con valores máximos por encima de los 37-38 y el Alto Ebro por encima de los 45. Tan solo se queda algo al margen de tanto calor la costa gallega. También en la meseta norte las temperaturas máximas superan de los 40 grados. Pero hoy nos queremos fijar en las máximas y en las mínimas. Vean Madrid, hoy la temperatura máxima de 45 y la mínima de 28. De hecho, durante los últimos días las temperaturas máximas han estado entre los 44 y los 45 grados en la capital, pero las mínimas han estado entre los 27 y los 29. Por eso, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, que serían las horas de sueño, encontramos valores para dormir entre los 28-29 y los más de 40 grados. Es difícil conciliar el sueño estos días en gran parte de España. Mañana sigue la misma situación, seguiremos hablando de sol, de calimas en el Mediterráneo y tan solo algunos chubascos en el Pirineo. Hoy hemos querido salir a la calle para ver qué opina la gente. Insoportable. Con mucho calor, pero bien. El calor está más en Madrid. Bueno, que hace muchísimo calor, es horrible. Y tienes que estar tomando muchísima agua todo el tiempo y caminar pues buscando la sombra siempre. La calor horrible. Pues mal porque no estamos acostumbrados a tanto. Pues menudo calor, ¿eh? ¿A la sombra? ¿Usted cree que estos sudores son de la sombra? No. Con sombrero, protección solar, agua, venimos aquí de la fuente porque si no es imposible. Vaya día de calor espantoso. Y mira que yo he vivido días de calor. Hoy hace 37 años que me casé y me acuerdo que fue 41 grados. Hoy nos parecería fresquito y entonces fue una temperatura récord. Pues Carmen tenía razón, se refería a la ola de calor que tuvimos en agosto de 2010 con temperaturas altísimas.
Los pronósticos del IPCC ya decían que las temperaturas iban a subir en el Mediterráneo, temperaturas que podían subir incluso hasta 5 grados en algunos puntos. En España hemos registrado un aumento de las temperaturas máximas entre los 2 y los 2,5 grados en el Cantábrico y entre más de 3, incluso en algunos puntos más de 4 en las máximas, pero también en las mínimas, temperaturas mínimas que han subido del orden de los 3 grados a lo largo de los últimos 30 años. Se ha incrementado el número de días cálidos, se ha incrementado también el número de noches cálidas. Prácticamente todas las noches son cálidas en el periodo veraniego en gran parte del centro y del sur del país, y se ha incrementado la longitud de las olas de calor. ¿Cuántos días seguidos tenemos de temperaturas tan elevadas en algunos puntos, sobre todo del sur? Más de 10 días más de las olas de calor que teníamos antes. Y los pronósticos dicen que durante las próximas décadas seguirá el aumento. Este es el pronóstico para el Mediterráneo. Para finales de siglo las temperaturas continuarán subiendo. De momento nos quedamos a más corto plazo. El pronóstico para los próximos días sigue siendo de temperaturas elevadas, aunque irán bajando un poco. De momento, el jueves esperamos una jornada que seguirá soleada, con temperaturas que se mantendrán altas, y volveremos a hablar de calimas, las temperaturas elevadas con valores por encima de nuevo de los 45 grados en el centro y en el sur. En principio el viernes empezará a entrar un poquito de norte, con lo cual respirarán algo más aliviados en las comunidades del Cantábrico, y ese descenso térmico supondrá que allí se finalice esa ola de calor que ha mantenido las temperaturas más altas de lo normal hasta 10 días en ese sector. Y ya de cara al sábado la nubosidad empezará a entrar por el oeste del país, de momento sin precipitaciones, seguirá haciendo sol en el resto de España, pero las temperaturas en esa zona bajarán por debajo de los valores que consideramos de ola de calor, y finalizaría esta ola de calor de 15 días seguidos en toda esa zona. Y acabamos, como siempre, con nuestro refrán meteorológico para la jornada, y nos dice: por San Lorenzo, calor muy intenso. Ya lo decían nuestros abuelos, que hoy es una jornada de mucho calor, estos años mucho más. Buenas noches. Pues da muchísimo que pensar esa visión de lo que podría llegar a suceder si no actuamos a tiempo. Yo soy Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Afortunadamente, podemos evitar que llegue ese futuro irremediablemente dañado por el cambio climático. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de lograr un mundo mejor para nosotros y para los que nos seguirán. Para ello hemos de actuar al menos a 2 niveles: a nivel global, con un robusto nuevo acuerdo climático, y a nivel local, con políticas que ayuden a inversionistas, industrias, ciudades y regiones a contribuir a un crecimiento sostenible. Así lograremos ese futuro estable y seguro. Le invito a que se una a mí y a la Convención, a la OMM y a toda la familia de Naciones Unidas. Únase a las muchas personas que en todo el mundo trabajan por un futuro ambientalmente seguro. Actuando juntos, aseguraremos un futuro estable y de incontables oportunidades. Actuando juntos, haremos del mundo un lugar mejor para cada hombre, cada mujer, cada niño, tanto los de hoy como los de las generaciones futuras. Sería material para una buena práctica, ¿verdad? ¿Solo se habla de ese cambio climático? ¿Solo se habla de clima, creéis? ¿Solo se puede abordar esto desde el clima? ¿Desde qué perspectiva podríamos abordarlo? ¿Ejemplos? Un área. La pobreza. Eso es una área material, pero una disciplina académica. Psicología. ¿Desde dónde más podemos abordar este audiovisual? Desde la salud. Biología. Desde educación. Es que, decidme un área que no está aquí. ¿Están las matemáticas? ¿Podrían estar? Si las matemáticas es todo, me han dicho a mí. Nunca las entendí, porque yo soy de letras, pero las matemáticas me explicaron que era todo, ¿no? No hay ningún área que no pueda estar.
Si localizamos profesorado con un material tan bueno como este y generamos un debate similar al que tenemos aquí, pues os aseguro que el estudiantado va a entender mucho más el compromiso y se va a comprometer mucho más con la asignatura que estáis dando que si se la presentamos de una forma plana y neutra. Y hay veces que tendemos tanto a la cantidad que esto va en detrimento de la calidad. Tendemos tanto a acabar el temario, a dar datos y datos y datos, que realmente el espíritu crítico que nos pedía, que se nos exige o nos pedía Ortega y Gasset ejercer en la universidad, no lo damos. Y lo que nos está diciendo la pandemia o Naciones Unidas, me da igual, es o nos paramos a reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos, de todo lo que hacemos. Como ciudadana, desde que me levanto por la mañana y enciendo la luz, tengo la opción de contratar con una compañía o con otra, ¿vale? Por lo menos los que somos privilegiados en este lado del mundo tenemos esa opción. Hay gente que no tiene ni el privilegio de decidir. Y desde ese pequeño gesto por la mañana y todo lo que viene durante el día, incluida la docencia, es posible, como nos pide Naciones Unidas, transformar la inercia de este barco del que todos formamos parte, ¿vale? Me siento ya y empieza el debate. Simplemente una invitación para que consultéis en la página web de V Sostenibilidad y veréis que hay una pestaña donde podríais adscribir vuestra docencia, vuestra investigación, perdón, a los ODS. Pues las líneas que tenéis abiertas, decir, esto es ODS 5, esto es ODS 17, esto es ODS 16. De manera que en esa base de datos vais a encontrar el quién es quién y el poder, de alguna manera, encontrar líneas de investigación que os interesen y personas que investigan sobre lo que se interesen. Lo tenéis en la página web. En segundo lugar, tenéis grupos de trabajo a los que invito que participéis. 5 grupos de trabajo, que lo que están haciendo es definir las políticas también dentro de la propia universidad. Miramos hacia adentro y está el grupo de trabajo de reducción de plásticos, huella de carbono, salud, comercio justo y sostenibilidad curricular, ¿vale? Y ahí hay PAS y PDI y se trabaja transversalmente y es un placer estar allí. Y por último, os invitamos, cada 2 meses tenemos los encuentros por la sostenibilidad de la Universidad de Valencia, que se celebran en la sede de ADEIT, que podéis asistir presencialmente o seguirlos online. Y allí se debate sobre estos temas transversalmente, pero en este caso es universidad, empresa, administración pública y tejido asociativo. Todos los operadores que tienen algo que decir respecto de algún aspecto de transición hacia la sostenibilidad. Y es un debate lleno de aristas, como tienen que ser los debates, donde cada uno ve las diferentes posiciones que ocupa en esta sociedad y, por tanto, los cambios y virajes que hay que hacer para que el barco vaya en otra dirección, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra participación y prestar el tiempo para este reorientar, que nunca es fácil y que va a llevar, como no, trabajo. Y, bueno, pues en calidad de vicerrectora, muchísimas gracias. Y ahora voy a ser PDI, soy doble agente y voy a sentarme con mis compañeros y continúo. Muchas gracias. Buenos días, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a estas jornadas sobre sostenibilidad. Quería dar las gracias primero de todo a Elena por todas las aportaciones y reflexiones que después ampliaremos. Y antes que nada, que empezamos enseguida con la primera mesa, desde el Vicerrectorado queríamos daros las gracias. Las gracias por 2 motivos. Primero, por inscribiros en este curso, tanto presencialmente como los que estáis aquí, como los que nos siguen telemáticamente. Pero, sobre todo, gracias por vuestro compromiso. Como hemos visto en el vídeo, es necesario y es urgente transversalizar, como dice el título del curso, los ODS, ya no solo a la docencia, sino a toda la sociedad. Tenemos que empezar por las aulas, tenemos que empezar por estos futuros y futuras profesionales del mañana, por los ciudadanos y ciudadanas del futuro. Entonces, que tengáis este compromiso con la sostenibilidad, parte de necesario, lo agradecemos desde el Vicerrectorado. Simplemente un apunte de agradecimientos del Vicerrectorado. Empezamos ya con las mesas, sí, lo sabéis, celebraremos estas jornadas durante todo el día de hoy y la mañana del día de mañana. Están divididas en 6 mesas.
cada mesa con 3 ODS de los 17 que marca Naciones Unidas. En cada mesa habrá 3 expertos que nos permitirán desgranar cada ODS y, sobre todo, como ha apuntado muy bien Elena, hemos reorientado este curso para que lo veáis muy práctico. Queremos que saquéis ideas, que podéis visualizar cómo la sostenibilidad se puede incluir en el aula. Entonces, esperamos que sea de provecho porque lo hemos intentado hacer de la forma más dinámica, más atractiva y, sobre todo, más provechosa para todos. Aprovecho también para deciros que habrá momentos de preguntas, tanto a mitad de cada mesa y al final. Hay 3 vías para poder participar. Los que estáis aquí presencialmente, levantáis la mano, tenemos un micro y se hará la pregunta. Y los que nos seguís telemáticamente podéis hacerlo a través de la Blackboard, que recuperaremos todas las preguntas, o a través del hashtag, que creo que se está viendo en pantalla, que es JornadesODSUV. Hashtag JornadesODSUV. Seguro que alguno ha caído que he dicho que son 6 mesas y son 17 ODS. Hay alguna mesa que se ha quedado un poco corta. Y es que hemos querido incluir la digitalización como un ODS. Todos sabemos que no es un ODS, pero creemos que tiene la suficiente importancia y relevancia como para darle un peso. Porque sin digitalización, ya no solo la sociedad, sino sobre todo la docencia, hoy en día no se puede ni plantear. Por eso esta primera mesa, que trata del ODS 16, el de paz, justicia, instituciones sólidas, y el 17, el de alianzas, para lograr los objetivos, lo hemos acompañado con el de digitalización. Así que, sin más, no me alargo. Presento ya a los expertos que nos acompañan. A Elena Martínez García, catedrática de Derecho Procesal y vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universidad de Valencia. Gracias por estar con nosotros. A Rubén Martínez Dalmau, profesor titular en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Valencia y experto en Naciones Unidas del programa Armonía con la Naturaleza. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y a mi lado, a Silvia Rueda Pascual, profesora titular en el Departamento de Informática y directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género de la Universidad de Valencia. Gracias por estar con nosotros, Silvia. La has comentado tú, Elena, muy brevemente. Ortega Gasset, ya en su escrito de 1930, en Misión de la Universidad, apuntaba que la universidad tenía como misión trasladar la cultura. Pero cultura no entendida como la cultura hoy en día, sino como las ideas, como los pensamientos de cada época. Pero sin olvidar que la universidad tiene que tener un enfoque crítico. Es fundamental que esta cultura, estos conocimientos que trasladamos al estudiantado tenga un enfoque crítico. Entonces, lanzo ya la primera pregunta a los 3, centrándonos en los ODS. ¿Cómo creéis que tendría que ser esta misión de trasladar la cultura, los pensamientos actuales, con este enfoque crítico hoy en día? ¿Cómo pensáis que podría trasladarse? A ver, en primer lugar, yo creo que aquí hay varios temas de fondo, y es, como decía antes, hay que hacer pensar a nuestro estudiantado, creo yo, sobre las cosas importantes de la vida. Para eso ha estado la pandemia aquí acompañándonos, ¿no? Para enseñarnos lo que es importante y lo que es superfluo y prescindible. Y de cómo estamos en una sociedad, esta es mi opinión personal, que nos adormece, dándole importancia a lo superfluo frente a lo importante. Hay un libro, y me imagino que estos días se van a hablar de muchos libros, hay un libro que os recomiendo, de Nunzio Ordine se llama, y se llama La utilidad de lo inútil. Y reivindica precisamente que dentro de las aulas, él es filósofo y docente, y dentro de las aulas reivindica precisamente el volver a la esencia de las cosas, que es esa actitud crítica. Y yo creo que en este momento, tras la pandemia, solamente hay que pararse y reflexionar un poquito. Para mí, lo primero que me viene es intentar luchar contra la desigualdad que he visto en la pandemia. Cuando estaba en mi casa, vi la desigualdad de vivir en el centro, vivir fuera del centro. Vi la desigualdad de tener salud o no tener salud, tener dinero o no tener dinero. Entonces, para mí, la docencia, desde la perspectiva que sea y la rama que sea, uno tendría que tener al lado la palabra cómo contribuir con lo que yo hago
a erradicar la desigualdad o avanzar en la erradicación de la desigualdad. Para mí eso es básico. Y en esa actitud crítica creo que también es uno de los elementos que saldrá es el tema de la tecnología. Porque nos centramos tantísimo en la tecnología que creemos que la tecnología es un fin en sí mismo, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial solo puede ser un instrumento para los fines, para el para qué que estamos diciendo. Para el para qué quiero hacer esto, para qué quiero enseñarle esto a mis estudiantes, para hacer un mundo mejor, para acabar con esa desigualdad. Entonces, una cosa es el instrumento y otra cosa es el fin. Eso es un poco, creo que contribuye a esa actitud crítica. Y insisto y acabo con esta idea con la que empecé. Y en este mundo en el que vivimos, creo que, por un lado, tenemos una superproducción con carácter general, pero también de datos, con carácter particular. Hay un superconsumo que genera más datos. Y yo creo que esos datos son los que enseñamos luego en clase, sin preguntarnos el para qué todos estos datos, ¿no? Y reproducimos ese sistema. Y todo eso alimentado con mucho entretenimiento. Yo recomiendo que leáis el libro de No Cosas, me imagino que algunas personas ya lo habrán leído, del filósofo coreano, y por supuesto a Bauman, porque te centran y te ubican en el desenfoque a través del que nos alimentan, a través de las redes y el superentretenimiento, para que no nos demos cuenta que estamos produciendo, consumiendo y generando datos que nadie sabe esos datos para qué son. Datos que luego acaban en la tecnología, sin filtrar, por decirlo de alguna manera. Por tanto, esas son un poco las bases del debate que yo, para preparar mis clases, intento tener un poco al lado, ¿no? Y muchas veces voy a decir una cosa que a mí me sirve incluso en los discursos que he tenido que hacer estos años, leer antes de ese discurso, de esa clase, leer uno de estos libros que os estoy diciendo, que es pura filosofía al final, para reorientar el sentido de lo que voy a decir y no hacer ni un discurso vacuo, que se puede caer, por un lado, o una clase vacua donde parece que todo es neutro. No, porque yo quiero que ese profesional al que le estoy abriendo los ojos, cuando salga, diga, yo puedo contribuir a hacer un mundo mejor. Y para eso yo tengo que haberle enseñado que la palabra desigualdad, la palabra trampa, la palabra maquillaje de la sociedad de Bauman, que abra los ojos de donde estamos. Y eso está detrás del discurso de lo que acabamos de ver. Después de lo que acabamos de ver, uno no puede quedarse igual. Y eso es nuestro deber, trasladarlo al estudiantado. Necesaria la filosofía, como apuntabas. Muy necesaria. No sé si, Rubén, ¿quieres añadir tú algo? Decía, enhorabuena por haber incorporado esta idea de colocar los ODS en el centro de la docencia, a ti y a tu equipo que estáis al cargo de estas jornadas tan importantes, y por el placer de poder estar hoy aquí con vosotras, ¿no? La pregunta que has comentado, Nuria, es muy importante, ¿no? Porque ¿en qué momento podemos incorporar y de qué forma los objetivos del desarrollo sostenible en el marco de la docencia desde una perspectiva crítica? Y además empezar por esos dos objetivos, que son el 16 y el 17, que parece que están al final, pero recordad que no hay una jerarquía en el marco de los objetivos, es fundamental. Porque el objetivo 16, por si alguien no lo recuerda, está dedicado a la paz, a la justicia y a la estabilidad en las instituciones. Y ahora hablaré un poco de esos tres conceptos, son muy importantes en este marco. Y el objetivo 17 está destinado a las alianzas para la consecución de los objetivos. Paz, justicia e instituciones fuertes. Démonos cuenta que lo que dice Naciones Unidas, y lo dice en un sentido global, es que la paz es un valor fundamental en el desarrollo de las sociedades. Recordemos que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son seguramente el intento más importante que ha hecho nunca Naciones Unidas para poder enmarcar axiológicamente y materialmente hacia dónde tienen que caminar las comunidades internacionales. Es decir, en más de 70 años de vigencia de Naciones Unidas nunca había habido un intento tan serio, tan propositivo como los objetivos del desarrollo sostenible. Y dentro de esos 17 objetivos está la paz.
como uno de los principales. Esto nos dice mucho a todas y a todos en nuestra docencia, en nuestra investigación. ¿Qué implica el concepto paz? Es verdad que el concepto paz no significa ausencia de conflicto. Todos sabemos que es imposible entender la complejidad de las sociedades actuales. Y has mencionado un par de filósofos que lo han dicho claramente sin entender el conflicto. El concepto paz implica resolución pacífica del conflicto. Es decir, implica que no podemos acudir a la violencia para poder solucionar un problema particular. Una violencia que recordemos que en 2018, que es el último año que tenemos, de los últimos años que tenemos datos fiables, ACNUR ya habló de más de 70 millones de personas desplazadas a causa de los conflictos violentos en sus países. Estamos hablando de una barbaridad de gente que tiene que salir de su lugar huyendo de los conflictos que se plantean sin ellos haber tenido una relación directa. Por tanto, la idea paz es fundamental en el marco de nuestro enfoque, nuestra reorientación o orientación de la docencia. Recordemos además que, como decía antes, no es una cuestión banal ni es una casualidad que el concepto está ahí. Es decir, el concepto paz aparece fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, aparece en las primeras constituciones del mundo. Yo, puesto que soy profesor de Derecho Constitucional, creo que es de rigor decirlo, ¿no? Estamos hablando de la constituciones como la japonesa, constitución como la Ley Fundamental de Bonn de 1949, o, muy importante, la Constitución italiana de 1948, y luego ya empieza a desarrollarse a través de diferentes elementos de Naciones Unidas, particularmente con las resoluciones de 1976 y 1984, donde el elemento paz de los pueblos está presente. Lamentablemente, la Constitución española no incorpora el término paz en el propio texto, ¿no? ¿Por qué lo hace la Constitución portuguesa y no la española? Eso sería otro debate que podemos tener en otro momento. También es verdad que, por ejemplo, se incorpora el concepto pena de muerte. Entonces, no incorporar paz y sin incorporar pena de muerte, digamos que hoy en día lo vemos, nos chirría, ¿no? Hoy en día nos chirría. Pero lo cierto es que afortunadamente tenemos artículos, como el artículo 3 del Tratado de Lisboa, que plantean la paz como un valor común de la Unión Europea y que por esa vía desciende a nuestro ordenamiento jurídico. Me he centrado ahora en el concepto paz. Quiero después desarrollar también otros elementos importantes, pero es fundamental reorientar la docencia siempre haciéndose la pregunta que nos hacía la vicerrectora. ¿Qué podemos hacer en nuestras clases para profesar esa idea de que el valor paz es un valor fundamental en nuestras comunidades académicas? No, te has centrado, creo que bien, y más con la actualidad que tenemos hoy en día, con el conflicto en ciernes, iba a decir, o conflicto ya entre Ucrania y Rusia, y creo que lo que dices es, como hablamos, ¿no? Si estamos hablando de los futuros profesionales, los futuros ciudadanos, es necesario incluir la paz. No sé, Silvia, ¿tú quieres incluir algo sobre esta pregunta? Sí, me gustaría unirme a los agradecimientos y a las felicitaciones por la organización de la jornada, porque desde luego me parece imprescindible, ¿no? Como habéis comentado, esta sinergia de todas las áreas de conocimiento, de todas las personas, y más en este mundo académico, ¿no? Que formamos a los futuros y a las futuras profesionales. Y habéis comentado algunos aspectos desde el punto de vista de la tecnología, creo que muy importantes, ¿no? Y es que en esta sociedad digital en la que nos encontramos inmersas e inmersos, vivimos rodeados de los datos que vamos generando día a día y de una cantidad ingente de información. Y creo que uno de los mayores retos que tenemos en esta sociedad es precisamente esa abrumadora cantidad de información que recibimos y de datos que vamos generando. Primero,
ha cambiado mucho la forma en la que nos informamos, ¿no? La tecnología ha permitido que nos llegue información de múltiples vías que hasta ahora no era posible. Esto de irte a Internet a consultar cualquier duda parece algo absolutamente normal y si lo pensamos es algo muy, muy reciente. Hace 30 años no lo hacíamos, ¿no? Y ha cambiado mucho la forma que le damos a la verdad de la información que recibimos. Y creo que es fundamental que tengamos mecanismos para tener un espíritu crítico de esa información, porque no toda la información que nos llega es verdadera, no toda la información que nos lleva está contrastada y no podemos aceptar que toda la información es válida y que todas las opiniones pesan lo mismo. Creo que estamos en un momento en que se pone en duda ideas científicas contrastadas y se comparan con opiniones que no están contrastadas y se ponen en la balanza al mismo nivel porque se habla de que todo el mundo tenemos derecho a opinar y es cierto, todo el mundo tenemos derecho a opinar, pero hay elementos que no son opinables, ¿no? Los derechos humanos no son opinables. Entonces es importante dotar a nuestro alumnado de ese espíritu crítico para enfrentarse a una sociedad en la que yo no sé si sois conscientes de lo que hoy en día es ya posible hacer con tecnología a base de los datos que vamos generando, esos datos que vamos dejando en Internet, esas imágenes que vamos dejando, esos comentarios, a partir de esa información se puede generar un vídeo de cualquiera de nosotras o de nosotros hablando y expresando una idea totalmente en contra de lo que realmente pensamos. ¿De acuerdo? Se puede jugar a ese nivel y hacer un vídeo haciéndonos decir lo que quieran. Entonces tenemos que fomentar ese espíritu crítico de manera coordinada entre las diferentes áreas. Yo creo que eso es fundamental para, como decías, Elena, yo coincido contigo, también es uno de mis objetivos dejar este mundo un poco mejor para mi hijo, ¿no? Creo que es muy importante afrontarlo desde ese punto de vista y insistir en que la tecnología en sí no es un objetivo, ¿no? Es un medio para conseguir una sociedad mejor. Y esto es algo que realmente tenemos que plantearnos en todas las disciplinas, pero en especial desde dentro de las propias áreas de la informática, de la ingeniería y de la tecnología. Porque se nos ve muchas veces como universos muy separados y nada más lejos de la realidad. Pues evidentemente en el ejemplo que nos habéis puesto del vídeo sí hay matemáticas, porque sin matemáticas no se puede llegar a la conclusión de que en los últimos 30 años ha subido 5 grados la temperatura. Está en todas partes las matemáticas y la tecnología. Vamos, ya ni os cuento, si no, no podríamos tener esta charla, pero es imprescindible tener esa interconexión y formar tanto a las áreas más tecnológicas en aspectos sociales como a las áreas más sociales en aspectos tecnológicos. Creo que después lo analizaremos, los beneficios y los riesgos de la tecnología, del uso incorrecto de la tecnología. Gracias, Silvia. También les ha apuntado un poco la sociedad en la que vivimos, la tecnología está más que presente, casi domina nuestras vidas, la inteligencia artificial, la ciencia de datos. Me gustaría preguntaros, ¿qué papel pensáis que tendría que tener desde la regulación jurídica y desde la sociedad civil todo este tema que estamos hablando, como ha comentado Silvia, de los riesgos de la tecnología, de la inteligencia artificial? ¿Cómo creéis que tendrían que analizarse? Y sobre todo en la formación universitaria, para que podamos trasladarlo a las aulas. ¿Cómo pensáis que tendríamos que tener este enfoque a todas estas nuevas tecnologías? Si quieres, Elena. A ver, papel del derecho, papel de los movimientos sociales, papel de la tecnología, es un poco lo que estás diciendo, ¿no? El derecho es la base
de vivir en paz en una sociedad. Si no tienes, el sistema jurídico surge precisamente para generar una convivencia pacífica. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Por tanto, el papel del derecho en un reto como la inteligencia artificial, ni os cuento cómo es. Porque detrás de la inteligencia artificial, al final hay personas con valores y el derecho debe generar el ámbito de seguridad para que lo que hacen estas personas que programan con sus valores no pueda dañar los derechos de la ciudadanía, presente, futura, ¿vale? Ni del planeta, presente o futuro. Por tanto, el derecho es la base del funcionamiento de la democracia, ¿no? El saber cuáles son las reglas de juego, a qué me puedo atener. Los movimientos sociales son imprescindibles. En el derecho te das cuenta que no avanzamos porque nuestros legisladores un día se sienten y digan, pues, se me ha ocurrido esto. No, se te ha ocurrido esto porque el movimiento social lleva años desde la calle recordándote que el derecho no está cubriendo esa parcela de seguridad jurídica de una serie de personas que están fuera del sistema del que se trate. Por tanto, los movimientos sociales son importantísimas, con la importancia de la globalización. Es decir, que el movimiento que aquí hace la denuncia X, en Suecia, en 5 minutos, tenemos ese mismo movimiento saliendo a la calle reivindicando lo mismo. Por tanto, el aleteo de lo que aquí ocurre es un aleteo muy grande en el resto del mundo. Afortunadamente, es de las mejores cosas que ha traído la globalización, ¿vale? Que es el eco de la injusticia y el que la gente pueda salir a la calle a hacer esa reivindicación, ¿vale? Y es muy importante darnos cuenta que al final el derecho y la Constitución, detrás hay un contrato social. Un contrato social donde las personas lo que hacen es cumplir la norma porque se reconocen en ese modelo de sociedad y en ese modelo de leyes. Y ojo, porque como no se reconozcan, es cuando surge el conflicto y desde las calles se lía parda, si se me permite la expresión. Por tanto, para que el ecosistema funcione, el derecho tiene que ir no demasiado distanciado del movimiento social y de lo que ocurre, porque si no hay el pegamento que te une a cumplir la norma, a cumplir lo que dicen las instituciones públicas y a reconocer el funcionamiento de la sociedad en democracia, es precisamente ese contrato social, que en este momento está muy debilitado. Y con la pandemia más, porque se han visto los agujeros del sistema, de la sociedad en la que vivimos, se han visto, que hay mucha gente que lo pasa mal, que hay mucho colectivo discriminado, que hay mucha desigualdad, que hay todavía más pobreza, hay gente que va a estar difícil, ¿vale? Y por poner un ejemplo de todo esto, y así cerramos el círculo con la tecnología. Estos días en la prensa, ¿qué está saliendo? Nuestros mayores no tienen acceso a los bancos porque están, como es normal, como estaremos nosotros dentro de unos años. Yo ya me doy cuenta con mis hijas, estoy pez con la tecnología, que ellas mucho más pequeñas y lo controlan. Pues los mayores están fuera de la tecnología, del sistema económico y pensad todo lo que hay. Pues, bueno, pues una clase sobre esa noticia donde podáis hablar con una Silvia Rueda, con un Rubén Dalmau y a partir de ahí ese debate preparáis una buena práctica y lo compartís en clase, eso es extra. Yo esa clase lo hubiese querido recibir. Y nunca la recibí, ese modelo de clase, ¿no? Entonces, pues un poco por ahí lo veo yo. Rubén o Silvia. No, muy importante lo que comenta Elena. En primer lugar, este objetivo 16 habla explícitamente de seguridad jurídica, ¿no? Habla de instituciones fuertes y de justicia. Y justicia lo desarrolla a través de unas medidas el documento a través de un concepto que manejamos mucho en derecho, pero fuera del derecho no se conoce tanto y es fundamental para entender de qué estamos hablando, que es el concepto Estado de Derecho. Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Fíjense ustedes, el Estado de Derecho es ni más ni menos que un Estado en el que el derecho se cumple.
Y dirán, pues claro que se cumple. No, es que el gran problema que hay es que en la mayor parte de los estados el derecho no se cumple. Por eso ese objetivo 16 es crear derechos, crear seguridad, crear instituciones fuertes que puedan colaborar en el cumplimiento del derecho. Fíjense ustedes que Naciones Unidas, por ejemplo, dice algo que nos puede poner los pelos de punta. Nos dice que 1 de cada 4 niñas y niños nacidos en el mundo no tienen registro. Es decir, no tienen registro formal. Y de ellos casi la mitad de los niños que nacen en África. Claro, si alguien no tiene registro formal, si alguien no está inscrito en un registro, ¿cómo puede hacer valer sus derechos? Es imposible. Por eso la tecnología tendría que servir para que ese tipo de problemas terminaran. Porque es una vergüenza tener miles de niños naciendo todos los días que no existen formalmente para la sociedad. O pensemos también, y es una denuncia que también se hace desde Naciones Unidas ampliamente, en un sector muy vulnerable como son las presas y los presos. Pues bien, casi 1/3 de la población mundial reclusa está reclusa sin sentencia. Es decir, casi 1/3 de los presos en el mundo no tienen una sentencia condenatoria que dice, oiga, usted es culpable de tal cuestión y por tanto va a la cárcel. Para eso justamente nos tendría que servir también la tecnología, para ir acallando ese tipo de problemas. Por tanto, el concepto de Estado de Derecho es fundamental en el marco de lo que plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nosotros tenemos un Estado de Derecho, queremos construir un Estado de Derecho basándonos en una jerarquía normativa, basándonos en una Constitución. Una Constitución que nos gustará más o menos, ¿no? Comentaba la vicerrectora ahora que tenemos un contrato social pues que tendría que, a lo mejor, que revisarse. Yo, sabéis, quien me conoce sabe que yo llevo ya años diciéndolo. Oiga, mire, yo tengo ya 50 años y no he podido decidir nada sobre el contrato social que fortalezca mi vida en comunidad. Oye, pues en una democracia algo tendremos que decir, ¿no? La generación que en ese momento vive, o por lo menos lucharé para que mis hijos sí lo puedan hacer, ¿no? Pero con independencia de que nos guste más o menos, hay una Constitución, que es una norma suprema del ordenamiento jurídico, hay una serie de leyes y hay unas instituciones que tienen que trabajar para que esas leyes se cumplan. Y ese es el modelo que tenemos que ir defendiendo en cada uno de los países, sobre todo en aquellos donde no hay una aplicación real del derecho. Y guarda relación directamente con algo que también comentaba Silvia y también ha comentado Elena, y que Silvia lo hacía en relación con los bulos, ¿no? con la masa de información de poca calidad o de ninguna calidad o directamente mentira que se plantea todos los días, y que justamente es un problema que tenemos en el marco de la política y en el marco del derecho. En el marco de la política lo tenemos porque una gran parte de esta desinformación intenta ser avalada por una posición que suele llamarse posición antipolítica, ¿no? Son los famosos discursos de la antipolítica. Yo, que reivindico la política como una forma de convivencia en común, porque si no hay política, no hay convivencia en común, es decir, la política es todo lo que existe a partir del acuerdo de vivir en común, en comunidad. Desde ese momento, desde ese planteamiento de la reivindicación de la política como decisión común de convivencia, a partir de ahí, como os podéis imaginar, la antipolítica no es otra cosa que una posición política que se enmascara como antipolítica. Pero realmente es una posición política. Es decir, cuando hay un grupo de personas que dicen que colocarse una vacuna no es seguro, una posición antivacunas, esa es una posición política, aunque ellos lo escondan como una posición antipolítica. Por eso es tan importante el uso de las nuevas tecnologías en ese marco, justamente para ir quitándole la máscara a las posiciones políticas que se revisten de antipolítica. Y eso, en el marco legal, es el segundo elemento que quería comentar, en el marco legal lo tenemos a través del surgimiento de nuevos problemas que ha habido dentro de esta efusividad, ¿no? De este avance
de las nuevas tecnologías y que no estaban pensados cuando se redactó la Constitución en 1978. Pues oiga, mire, es que el concepto de intimidad era un concepto muy liberal basado en que no podían entrar en tu casa o no podían hacerte una fotografía haciendo... Pero hoy en día el concepto de intimidad va mucho más allá. Es decir, cuando yo anteayer estaba buscando en Google dónde comprar una consola, ¿no?, para mi casa, y a continuación voy a tener durante 2 semanas anuncios de consolas en todas las páginas web que vea en ese momento, oiga, esto está afectando a mi intimidad. Está afectando a mi libertad de decidir. ¿Y cómo el derecho tiene que hacer frente a esos problemas? Esto es un concepto, un problema común que tenemos y que todavía no está resuelto. No está resuelto. De hecho, estamos lejos de poder resolverlo. Por eso es tan importante incorporar ese tipo de cuestiones dentro de nuestras aulas, promover el debate en nuestras clases, entender que el sentido crítico está dentro del ámbito de cumplir con el derecho, Estado de Derecho, pero al mismo tiempo cuestionar aquellas cosas en las cuales el derecho todavía no ha dado respuesta. Datos reveladores y preocupantes nos has dado. Creo, Silvia, que estamos hablando de tecnología como sí. experta. ¿Puedes arrojar más luz? Sí, me gustaría añadir algunos aspectos, ¿no? Y yo creo que es que tenemos que pensar en la ética de esta tecnología y de cómo formamos a las personas que van a tener que desarrollar esta tecnología en esos aspectos más que políticos, éticos, ¿no? Porque creo que van antes esa propia determinación de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y es muy importante que les demos esa formación para lograr tener justicia social, ¿no? Como comentaba también Elena, realmente tenemos que olvidarnos de que esto de que la tecnología, los algoritmos, la inteligencia artificial es un ente que no tiene sesgos, que va a ser justo por sí, porque no es así. La tecnología, como cualquier otro elemento, no olvidemos que está hecho por personas que tenemos nuestros propios sesgos, nuestros propios prejuicios, nuestros propios estereotipos en la cabeza, que los vamos a transmitir a esos algoritmos. Y más allá de eso, hay un problema enorme con los datos. Y la desproporción en los datos genera unos sesgos enormes, mucho mayores que los propios sesgos que tenemos las personas y que acentúan las desigualdades de nuestra sociedad. Y os voy a dar algunos ejemplos para que lo veamos, si me lo permitís. Y es que en la mayoría de ocasiones hay muchos más datos de hombres, y además, lo siento, estereotipo de hombre blanco en un determinado estatus social que marca el centro de toda nuestra sociedad heteropatriarcal, ¿no? Y es ese estándar, por llamarlo de algún modo, es el que más datos genera y del que más datos se dispone a todos los niveles. Todo lo que no sea ese, por llamarlo de algún modo, estándar, como os decía, pues tiene menos probabilidades de éxito de esos algoritmos que tenemos que sea tenido en cuenta. ¿Qué genera esto? Pues que cuando tenemos sistemas de reconocimiento de voz reconocen peor la voz de las mujeres, incluso hoy, porque hay muchos más registros de voces de hombres sobre los que trabajar y pues está mejor entrenado el sistema de inteligencia artificial, funciona mejor y resuelve mejor. Y así con todos los sectores. Y el problema es que estos sistemas de inteligencia artificial llegan a conclusiones equivocadas por culpa de estos sesgos en los datos. Y pueden ser cosas que tienen cierta trascendencia o no, como pueden ser pues, sistemas de contratación que por
por ser, por ejemplo, datos de currículums de un sector tecnológico, el sistema acaba decidiendo que ser mujer es un aspecto negativo y decide no contratar a ninguna mujer. Esto no hace tanto tiempo, es algo que desarrollaron en Amazon y que tuvieron que retirar rápidamente, pero es algo que puede llegar a tener mucha más trascendencia social. No sé si conocéis el caso pues en Estados Unidos de todo lo que fue un sistema también diseñado para determinar si las familias, si los padres, las madres podían continuar con la custodia de los hijos y de sus hijas. Y el problema es que los datos que registraban pues tenían información del origen, de la cantidad de veces que podían ir al médico, de los ingresos, de la cantidad de veces que demandaban ayudas, y ese sistema lo que asumió es que ser pobre era cuidar mal a los hijos. Indudablemente, en una situación de precariedad es muy difícil garantizar el cuidado, pero no significa que por no tener recursos no se vaya a cuidar a las personas, a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando los tenemos a nuestro cargo y que por ser pobres simplemente deban quitarnos la custodia de nuestros hijos, ¿no? Pues eso también lo decidió un sistema de inteligencia artificial. Entonces, es indudable que las personas debemos seguir estando detrás de esa tecnología para no generar mayores desigualdades sociales. No podemos asumir que la tecnología va a funcionar bien, que la tecnología va a ser ética, si no damos una formación a las personas que hay detrás para que así sea, ¿no? Lo hemos apuntado, que la inteligencia artificial cada vez está en sectores tan dispares pues, como el ámbito jurídico o el marketing. Y también ha llegado a la docencia. Se conoce como aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas, por una traducción literal del inglés de Machine Learning, a este tipo de inteligencia artificial en docencia. Me dirijo específicamente a ti, Silvia, para que nos expliques un poquito más todo este concepto de Machine Learning, qué nos puede aportar, qué riesgos. Has hecho unas pinceladas ya que ya intuimos por dónde puede ir, pero me gustaría que nos explicaras un poquito más, explayaras un poco más en todo este tema. Vale. Lo primero es que hay distintas tecnologías, distintas estrategias que están muy relacionadas. En el fondo, y si no lo digo, tengo compañeras que me matarán por ello, hay un conocimiento matemático, un conocimiento estadístico, al que encima se le añaden conocimientos de computación, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es trabajar con importantes cantidades de datos. La técnica, pues hablamos de Deep Learning, por ejemplo, cuando las cantidades son enormes, ¿no? Y si no, pues hablamos de Machine Learning, inteligencia artificial. La idea es que a partir de gran cantidad de información, el sistema automáticamente es capaz de aprender y extraer un determinado patrón, un determinado comportamiento. De ahí el análisis estadístico en la base de todo este sistema. ¿Con esto qué se consigue? Pues, como comentabais, por ejemplo, analizar hábitos de consumo, saber en qué momentos consultamos más Internet, para qué lo hacemos, qué estamos buscando, pero está presente en todos, absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Cada vez que interaccionamos con una máquina, en el fondo esos datos se recogen y habrá casos en los que no, pero en la mayoría de los casos esos datos se analizan y se consigue extraer información. Pues, como os decía, por ejemplo, desde un sistema para contratar personas que lo que analiza es currículums. Cogemos un montón de currículums de personas y vemos su éxito profesional, lo bien que trabajan. Eso me puede decir qué tengo que buscar en los siguientes currículums que analizar. Este tipo de sistemas lo que se hace es, a partir de un conjunto previo más reducido de datos, se entrenan a los sistemas
para que después trabajen con todo el volumen de datos para llegar a conclusiones, ¿no? También tenemos ejemplos, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes, son muy utilizados y de nuevo también hay sesgos, ¿no? En esos casos, por ejemplo, sirven para que, analizada una determinada fotografía, ver si en esa fotografía hay un determinado objeto. Eso es lo que nos permite, si hacemos una búsqueda en Google de imágenes, por ejemplo, pues si ponemos secador, que nos den imágenes donde aparecen secadores, ¿vale? Pues también, de nuevo, ahí hay muchos sesgos que influyen en los resultados por este volumen de datos que tenemos diferentes, ¿no? En cuanto a hombres y mujeres. Y os pongo un ejemplo. En estos sistemas de reconocimiento, lo que acaban poniendo es una serie de etiquetas a esos objetos que encuentran en las imágenes. Lo que hicieron fue un experimento en el que, a partir de una imagen original en el que salía o bien un hombre o bien una mujer con un objeto en la mano, no sé si conocéis que hay una aplicación que se llama FaceApp, que transforma, ¿no? Es como que te modifica tu cara y te ves cómo serías dentro de unos años o cómo serías si fueras hombre, si tienes una imagen más asociada con mujer o al contrario, ¿no? Entonces, lo que hicieron con esta aplicación es invertir, de modo que si la foto aparecía una mujer, lo transformaron y lo convirtieron en algo más parecido a un hombre. Curiosamente, estos sistemas de reconocimiento, pues dependiendo de si la persona que aparece en la foto es un hombre o una mujer, no funcionaban igual. De tal manera que si en la foto aparecía alguien que aparentaba ser una mujer y tenía un taladro en la mano, aquello no podía ser un taladro porque era una mujer y una mujer, está claro que no podemos tener un taladro en la mano, ¿verdad? No, aquello era un secador. ¿Vale? Y era exactamente la misma fotografía que le habían pasado este filtro, ¿no? Y esto, pues, que como anécdota puede ser divertido, al final, como os decía, pues tiene mucha importancia porque hay muchísimos sistemas que funcionan en base a inteligencia artificial y que ya están tomando decisiones y que pueden hacerlo para bien o pueden hacerlo para muy mal. Espero que haya quedado un poquito más claro. Por ejemplo, yo en mi docencia, yo explico todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? ODS Justicia. Pero yo hablo de las herramientas tecnológicas al servicio de la justicia y hablo de la inteligencia artificial al servicio de justicia. Entonces, mi obligación es hacerles ver que no es una mejor justicia porque haya una superherramienta tecnológica a partir del cual ahora se imparta la justicia, porque ya las empieza a ver con el smart contract y demás. Bueno, les hago ver que eso hay que ponerlo en tela de juicio, que la justicia sea mejor, porque al final la justicia es si a ese ciudadano le resuelves bien sus derechos y se los garantizas bien o no. Esa es la justicia. Lo otro es el instrumento. Y como ejemplo, yo les pongo en clase, yo estoy dirigiendo en este momento una tesis doctoral sobre la justicia con la inteligencia artificial y sesgo de género. ODS que tiene que ver con justicia, ODS 5 que tiene que ver con el género y digitalización de la justicia, ¿vale? Entonces yo les hago ver que, porque lo hemos comprobado, hemos creado un algoritmo, lo hemos entrenado a base de coger la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales que hemos seleccionado y el algoritmo lo hemos entrenado primero anotando todos los sesgos de género que tienen las sentencias, que no os quiero ni contar, ¿vale? Lo digo porque los datos estos que asumimos como que la inteligencia artificial los adopta y son buenos, son datos trufados de género, de sesgo de género me refiero, sesgo anti de discriminación. Entonces hemos entrenado el algoritmo haciéndole reconocer todas estas palabras pueden tener el sesgo de género. Y el algoritmo funciona y nos reconoce ya esas sentencias. Entonces va a ser, yo creo, una tesis muy bonita, ¿no? Porque te hace ver que el instrumento es genial, pero como no tengamos detrás a las personas
que crean el instrumento formadas en derecho antidiscriminatorio y lo que es género, porque esto se aplica a las mujeres, a colectivos de diversidad afectivo-sexual, a pobres. Los ejemplos que estaba poniendo ellas me sirven todos. Todo eso en las sentencias están. Entonces, como las personas que entrenan los algoritmos para la justicia no se hayan formado, no hacemos nada. Como los fundamentos que inspiran la creación del algoritmo no sean públicos y revisables, no hacemos nada, lo cual transforma además el derecho al proceso, al acceso a la justicia, transforma, lo que yo explico en clase va a estar muy transformado cuando la inteligencia artificial esté ahí. ¿Vale? Entonces yo todo eso intento explicarle a mi estudiantado que sí, que al final lo importante es el derecho, la ética, la filosofía y todo eso es lo que da contenido, sentido y los para qué de esa sociedad mejor cuando hablamos de inteligencia artificial. Yo podría dar la clase y simplemente decirles, pues es estupendo, vamos a partir de ahora la inteligencia va a ahorrar mucho dinero, No, yo les hago ver lo que hay detrás, ¿vale?, de ese instrumento. Y por tanto, dentro de la docencia, claro que hay que meter la tecnología, claro que sí, si es que es necesario, pero tenemos que saber que es una herramienta, ¿vale?, que tiene que estar dotada de contenidos y de sentido común. Creo que hemos tenido la suerte de empezar con una mesa muy potente. Os doy las gracias, creo mucha información y muy útil. Vamos a hacer una pequeña pausa, después continuamos. No sé si hay preguntas aquí en la sala. ¿Alguien tiene alguna que formular? ¿No? Pues paso una pregunta que, me disculpáis, es un pelín larga, pero creo que es muy interesante y creo que eso todo tú, Rubén, puedes aportar, que la formulan a través de Blackboard, Isabel Rollo, y pregunta, llevamos años hablando de ODS, desde 2015 y antes, con los objetivos del milenio, y mantengo dificultades para responder al alumnado a una pregunta que, si realmente tienen una visión crítica, hacen, y que da cuenta de la tautología a la que nos enfrentamos, sobre todo el paz, justicia e instituciones unidas. Cuando el Consejo de Naciones Unidas, Seguridad de Naciones Unidas sigue manteniendo el derecho a veto a 5 países, ¿cómo se mantiene este ODS? Alianzas para la consecución de los ODS, cuando las alianzas que constatamos son las de la OTAN, como hemos un poco hablado del conflicto que tenemos en la actualidad entre Rusia, iba a decir Rusia y Ucrania, Rusia y la OTAN, intervenciones militares en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué pensáis que podemos contestar cuando este alumnado crítico, que es el espíritu que tenemos, nos trasladan que hay este tipo de máscaras, como que nos engañan un poco con el cumplimiento de los ODS? Creo que, Rubén, quizá puedes aportarnos un poquito más de luz. Sí, claro que sí. En primer lugar, tenemos que entender que Naciones Unidas y todo el sistema de Naciones Unidas también tiene, lógicamente, contradicciones en su seno. Y una cosa es los objetivos planteados por la propia Naciones Unidas, que tienen que poner en común la voluntad de 195 países, y otra cosa distinta es el día a día en el marco coyuntural en el que se mueven. Si os dais cuenta, el ODS 16 no habla de un derecho a la democracia, habla de un derecho a tener instituciones fuertes, paz y justicia. ¿Por qué no habla de un derecho a la democracia? No hace falta que os lo diga, lo sabéis perfectamente. El concepto democracia en Naciones Unidas es un concepto enormemente polémico, porque una gran parte de los países, posiblemente la mayoría de los países que forman parte de Naciones Unidas, no son países materialmente democráticos. Pero pueden ser formalmente, algunos de ellos, otros ni siquiera, pero desde luego materialmente democráticos no lo son. Y el derecho a la democracia sí que es un derecho mundial, en el sentido de que los avances que hacemos en el ámbito planetario van hacia sistemas cada vez más democráticos. Por eso, el objetivo 16 habla de instituciones fuertes. ¿Qué implican las instituciones fuertes en estados democráticos? Lógicamente implican más democracia. Y eso implica y se involucre directamente con la solución pacífica de conflictos, de lo que sí habla Naciones Unidas. Recordemos que por mucho que queramos ponerlo en relación, no hay una relación directa, formal, entre Naciones Unidas y la OTAN o cualquier otro tipo de alianza militar. Cuando el objetivo 17
habla de alianzas, desde luego no se refiere a alianzas con la OTAN ni nada por el estilo. Se está refiriendo a alianzas principalmente civiles e institucionales. Es decir, alianzas con universidades, por ejemplo, como la nuestra, alianzas con movimientos sociales, con organizaciones sociales, alianzas con la empresa privada. De tal forma que lo que entiende el ODS 17 es que los estados solos no van a poder conseguir nunca acceder plenamente a ese objetivo planteado, ¿no? Se requiere una alianza con sectores sociales, económicos, para poder avanzar en ese marco. Por tanto, ni las alianzas son, desde luego, alianzas en el ámbito militar, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ni el hecho de que no se hable de democracia no significa que la democracia no impregne el ODS 16, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, no sé si hay alguna más pregunta más o continuamos. ¿Le has apuntado bien el tema de las alianzas? Yo os traslado ahora desde la universidad, volvemos un poco a casa nuestra. ¿Qué alianzas pensáis, sobre todo de cara al exterior, que son necesarias? Quizás, Silvia, llevas más tiempo sin hablar. Pues creo que debemos recuperar ese espíritu de la universidad como entidad integradora hacia nuestra sociedad, ¿no? Es decir, somos el nexo de unión, o podemos serlo. Estamos formando a los futuros y a las futuras profesionales y creo que debemos recuperar ese papel tan importante como comentábamos al principio que decía Ortega y Gasset, ¿no? Es decir, la universidad no es un sitio donde venimos a adquirir conocimientos únicamente, ¿no? Venimos a formarnos como personas para transformar la sociedad y para conseguir que sea más igualitaria y más justa, ¿no? Y creo que es muy importante ese papel que tenemos de conexión con el mundo empresarial. Desde la parte tecnológica es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? El ver que al final nuestro alumnado formará parte de esas empresas y cuanto mayor bagaje tengan en esa dimensión ética del problema, cuando lleguen a la empresa transmitirán esas creencias, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental ese papel transformador que debemos tener en la universidad, pero teniendo en cuenta que no debemos ser áreas independientes, como decíamos al principio, ¿no? Sino que debemos proporcionar esa visión interdisciplinar, para lo que yo creo que actividades como las de hoy y formaciones como esta son fundamentales, ¿no? Yo creo que el ODS 17 es el ODS más claro para la universidad. Es el que vais a ver, igual que podéis tener dudas respecto de cómo colaborar con los otros ODS, meterlos en vuestro ámbito, el ODS lo vais a tener claro, el 17. ¿Por qué? Porque el ODS 17 en la universidad es trabajar, lo acaba de decir ella, hacia adentro alianzas transversalmente, que es lo que estamos aquí invitando, a trabajar transversalmente. Ya no hay miopía, no hay compartimentos, pero hacia afuera es conectar con la sociedad. Y la sociedad es tejido empresarial, no podemos vivir ajenos al tejido empresarial, ¿vale? Porque lo que nosotros hacemos acaba en la empresa, queramos o no queramos, de manera que la empresa tiene que ser una aliada para que nuestro discurso vaya de alguna manera de la mano y ellos entiendan que en su función empresarial tienen que meter elementos que ya no son simplemente la productividad en el sentido que lo han en el sentido que lo han diseñado el modelo económico que tenemos, sino que hay otros elementos que afectan al bienestar de esa empresa y al bienestar de la sociedad y de las personas, que tienen que estar también en los valores que ellos y en lo que ellos consideran que es el beneficio, no solamente económico, ¿vale? Por eso existe la memoria de elementos que tienen que ver con la sostenibilidad y no simplemente con el lucro en las empresas.
Está el tejido asociativo. Tenemos que trabajar con el tejido asociativo, lo hemos dicho, los movimientos sociales al final son los que están diciendo lo que pasa a pie de obra y cómo tiene que ser el derecho y la vida para ser justa. Por eso se alían como un movimiento social. Tiene que estar la administración pública, que al final es quien tiene que generar los compromisos en un marco legal para que todo el mundo transitemos hacia la sostenibilidad. Y tenemos, por tanto, que ir universidad de la mano de esos elementos y meterlos también en las aulas. Por tanto, en esa hipotética e ideal clase que podríamos dar una vez al semestre, en esa clase pues tendría que estar un poco el debate y para este caso invito a tejido asociativo, para este caso invito a tejido empresarial, para este caso invito a un órgano representante público. Y los medios para hacer esto, económicamente hablando, incluso lo tenemos, ¿no? Cada semestre te dan una ayuda para que puedas meter ese sentido práctico en las aulas. Deberíamos ir hacia allá. Y bueno, ahora en breve tendremos aprobado, Dios mediante, o Buda, como decíamos antes, el plan de sostenibilidad, el primer plan de sostenibilidad de la Universidad de Valencia, y ha sido un plan participativo desde las bases, ha participado toda la comunidad y lo hemos sacado el plan de sostenibilidad afuera y hemos consultado a poderes públicos, hemos consultado a tejido asociativo y hemos consultado a tejido empresarial. Ya han contestado, ya han opinado sobre lo que va a ser nuestro plan de sostenibilidad y ha costado hacerlo entender dentro de la propia comunidad, pero es que somos uno en este viaje hacia la sostenibilidad, somos uno. Entonces, lo que yo haga en la universidad repercute fuera, porque ese profesional va a acabar fuera, porque eso que yo consumo dentro de la universidad me viene de fuera de una empresa y ese intercambio es absolutamente necesario. Por tanto, lo de ese 17 es que es como nuestro ADN en lo que nosotros hacemos. Y, por tanto, cuando nos preparemos esas clases, tenemos que pensar en este sentido caleidoscópico de lo que presentamos, donde ¿qué tendría que decir aquí un órgano público? ¿Qué tendría que decir aquí una empresa? ¿Una ONG? ¿Y qué digo yo como universidad? ¿Qué quiero que sepa mi estudiantado? ODS 17 es básico. Pues ya que estamos hablando del ODS 17, vais a permitirme que barra un poquito para casa, porque en la creación del programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas proviene justamente de ese empuje de los movimientos sociales, principalmente ecologistas, pero no solo ecologistas, también, por ejemplo, de pueblos originarios, de pueblos indígenas de todo el mundo, que empujaron hacia el hecho de que Naciones Unidas asumiera lo que se llama el giro biocéntrico, ¿no? Y es muy importante porque está en relación con varios ODS, ¿no? Desde luego con el 16 sin ninguna duda, pero también con el cambio climático, también con el de la preservación de flora y fauna, que es el giro biocéntrico. Recordemos que cuando Naciones Unidas plantea el programa Armonía con la Naturaleza, lo hace asumiendo un cambio de la perspectiva del derecho que todavía hoy en día tiene algunas reticencias en los sectores más conservadores, que es entender que la relación del derecho con el mundo no es solo con el mundo humano, sino también es con el mundo natural. Es decir, que la naturaleza puede ser sujeto de derechos. Esto no es una cosa loca que se invente cualquier persona por ahí, sino que ya forma parte de la realidad, no solo de Naciones Unidas, sino que están en diferentes constituciones del mundo. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México de 2017, la Constitución de Ecuador del 2018, en Bután, muy bien, ¿no? La felicidad interna bruta. O, por ejemplo, en grandes países, de los países más avanzados del mundo, como el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Yo sé que Nueva Zelanda está en las antípodas de España, está literalmente en las antípodas, geográficamente, es decir, es el lugar más lejos que podemos llegar, pero también psicológicamente también lo está, porque Nueva Zelanda es de los países con mayor índice de democracia del mundo, es de los países más desarrollados del mundo, y hoy en día, no sé si visteis, por cierto, el informe de Transparencia Internacional publicado hace 2 días, este es el segundo país más transparente del mundo. Nosotros estamos en el 35, es decir, que estamos un poquito más atrás que Nueva Zelanda. Pues bien, cuando un país como Nueva Zelanda, y por cierto hemos bajado 3 puestos desde el último índice, ¿no? La cosa va peor. Cuando un país como Nueva Zelanda
reconoce los derechos del río Wanganui, ¿no? O de los lugares sagrados maorís. Lo hace entendiendo que esos ámbitos naturales tienen su propia consideración como sujeto del derecho. Es decir, ya no es un derecho de los neozelandeses a disfrutar del río, es un derecho del río a existir por él mismo, ¿no? Del Te Awatupua, ¿no? de uno de los lugares sagrados maorís. Cuando eso se traslada, por ejemplo, a la sentencia que hay de la Corte Constitucional colombiana sobre el río Atrato en el Chocó, en la parte afrocolombiana pacífica de América Latina, o cuando se plantea con el bosque protector Los Cedros o con el río Vilcabamba en Ecuador, es decir, cuando empieza a haber sentencias que van reconociendo los derechos de los entes naturales con independencia del derecho, digamos, antropocéntrico, ¿no? Que gira en torno a la persona, entonces las cosas sí están cambiando. La semana que viene yo justamente estaré en Murcia, porque hay un congreso internacional sobre los derechos del Mar Menor y en relación con los derechos de los mares y los océanos, ¿no? Eso es fundamental en nuestras clases, el giro biocéntrico. Es decir, entender que no estamos solos en el planeta, sino que el planeta es un todo, que está interconectado y que en el caso incluso improbable de que pudiéramos vivir sin ningún elemento natural, que los científicos dicen que eso sería extremadamente difícil, pero imaginémonos que fuera hipotéticamente posible, lo que nos dicen es que perdería el sentido la vida y que nosotros mismos decidiríamos extinguirnos. Por tanto, el giro biocéntrico es fundamental, seguir los ODS que marcan, ¿no? Lo que llaman en Naciones Unidas la Earth Jurisprudence, ¿no? la jurisprudencia de la tierra, el derecho a la tierra, es básico en nuestras clases, y la alianza de la Universidad de Valencia en ese marco creo que es una alianza que debe ser muy fuerte. ¿Puedo añadir un minuto, una cosa? Fijaos, lo que está explicando Rubén, para los no juristas, el sistema de derechos está basado en las personas. Las personas son las titulares de derechos. Eso lo entendéis todos, ¿verdad? Y ahora, de repente, gracias a los movimientos sociales, se ha llegado a crear la categoría de que el planeta, ¿de qué es eso?, tiene derechos. Entonces, jurídicamente, o sea, estamos intentando ahora construir todo el sistema que explicamos en clase acoplado a un nuevo sujeto jurídico de derechos que tiene vida, pero que no tiene patitas, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, para dar contenido, Rubén, a todo esto va a necesitar de los que sabéis de la naturaleza para poder explicar dónde empieza el derecho de ese nuevo sujeto que tenemos que regular y proteger. O yo, para explicar las sentencias de condena del caso Shell en los Países Bajos, cuando condenan a la compañía, pues necesito conocimientos y hablar con las personas que saben de extracción de petróleo para saber lo que es éticamente posible y éticamente no debido o no posible. ¿Os dais cuenta? Pues eso es lo que aspiramos con esto. Y hablar de ODS al final es poner una etiqueta, una pegatina. Pero esa pegatina, y volvemos a lo del inicio, es básica para hacer que hoy estemos aquí. Si no hubiésemos tenido más, a lo mejor, el filtro de los ODS, pues no hubiésemos convencido que este curso tenga tantísima gente detrás. Y sin embargo, es el run de los ODS, que todo el mundo sabe que nos tenemos que subir, y hemos llegado a esto, ¿no? Para luego estar no en lo superfluo, que es el nombre, sino en el contenido, que es lo importante. Y nos necesitamos. Yo, para explicar el caso Shell, necesito a la ingeniería y necesito a los que sabéis de la naturaleza, en definitiva, ¿no? Y eso es un poco lo que le intenta también decir. Gracias, Elena. Vamos acabando, se nos queda el tiempo. Han salido muchas pinceladas. Yo creo que más o menos la gente ha entendido un poco esta idea de transversalizar los ODS. Pero me gustaría, como a modo de cierre, de resumen, ¿no?, un poco que trasladarais a la gente que nos sigue tanto aquí como telemáticamente, qué consejos, qué pinceladas, cómo, si tuvierais que enfocar una clase mañana, por así decirlo, cómo plasmaríais estos ODS. Es decir,
que ellos puedan verlo visualmente más fácil. Silvia, si quieres, por ejemplo. Vale. Pues a ver, me alegro que me hagas esta pregunta. La verdad es que es algo que llevo unos cuantos años intentando ya hacer en mi asignatura. Yo imparto una asignatura que es Ingeniería del Software, que yo sé que os sonará rarísimo, pero es como hacer los planos del software, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que el alumnado entienda las consecuencias de la manera que tienen de hacer ese software, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo el modelo de desarrollo software está pensado en poner el centro en la tecnología y no en las personas. Es decir, se hace cursos de formación para formar en competencias digitales. Pero ¿y por qué no cambiamos la mirada y nos aseguramos que desarrollamos software que pueda ser utilizado por todas las personas, ¿no? Eso es lo que yo intento transmitir, eso y una visión que las mujeres también podemos desarrollar software y que también se solucionan problemas sociales. Entonces, pues yo cogería a Toya, que además acabamos de pedir un proyecto de investigación, ¿no?, para desarrollar esta idea, y me la llevaría un día a clase, más allá de las actividades que hacemos, que ya les hacemos charlas y demás, y les contaría un poco esta idea, ¿no?, desde el punto de vista de ese cambio de paradigma y centrar en la persona, en la sociedad y no en la tecnología. Elena, ¿quieres? Por mi parte, yo ahora tengo la docencia de máster, que es máster en Derecho y Violencia de Género, ¿vale? Entonces yo voy a coger la pandemia. Me voy a leer un poquito el periódico sobre la pandemia, ¿no? Y entonces, la pandemia, ¿qué me va a llevar? Pues a hacerme preguntas, ¿no? Preguntas donde voy a pensar, ¿cómo ha vivido una mujer que ha sufrido violencia de género durante la pandemia? Voy a hablar con medicina legal, que veo que están emitiendo datos de lo que ha pasado durante la pandemia, donde se explica claramente que ha subido las llamadas del 016, pero no ha habido muertes. Voy a preguntar por qué. Voy a hablar con economía. Voy a hablar con economía porque durante la pandemia hemos visto el tema de la conciliación, que ha sido imposible para hombres y para mujeres, porque hemos hecho, especialmente para mujeres, obviamente, porque hay un mandato en nuestra sociedad que hace que determinadas cosas las hacemos las mujeres y no los hombres, pero nos ha pillado a todos dentro de casa y hemos hecho de educadores, hemos hecho de profesionales, hemos hecho de familias y además con la agravante de que puede haber mujeres que tenían violencia de género. Entonces, es el tema de conciliación, economía, modelo económico. Ahí tendré algo que decir sobre el modelo económico, cómo cambiaría si metiéramos los cuidados y la conciliación en el centro. Y esta partida de la pandemia es algo que está encima de la mesa, este debate. Consultaría a filosofía, como no, y me imagino que me dirían, pues lea Bauman y habla de la sociedad en la que vivimos y me daría unas lecturas, invitaría a reflexionar sobre esto. Y este sería un poco la manera que tendría yo ahora poliédrica, así a priori, improvisando ahora, de montar una clase sobre cómo se ha vivido la violencia de género dentro de las casas en tiempos de pandemia. Rubén. Sí, bueno, yo ya he comentado algunos tips que creo que son útiles para orientar nuestras clases. Yo creo que si hay un ODS 16 que habla de paz, justicia, seguridad, Estado de Derecho, creo que las profesoras y los profesores somos los primeros que tenemos que poner ejemplo al respecto. Es decir, yo no me imagino una asignatura, unas clases donde las reglas del juego no estén claramente definidas, donde todo el mundo no sepa qué es lo que se le va a exigir para poder avanzar, aprobar, sacar una nota en esa clase. Es decir, la interdicción de la arbitrariedad está prohibida en el artículo 9 de la Constitución española y ahí la universidad no puede ser un reino taifa. Es decir, aquí no estamos para ser
arbitrarios o arbitrarias, sino para dejar las reglas claramente definidas, y eso es algo fundamental en el marco justamente de ese objetivo 16, y creo sinceramente que es una lección que proviene de ese objetivo 16 y que busca una institución fuerte, en este caso la universidad, para que pueda garantizarlo. ¿Cómo prepararía mi clase? Yo lo tengo más o menos claro. Tenemos una biblioteca que es depositaria de la Biblioteca de Naciones Unidas. Entiendo que la mayor parte de vosotros lo sabéis, quien no lo sepa ya tiene la información. Es decir, la Biblioteca de Ciencias Sociales es depositaria de Naciones Unidas y, por cierto, es colaboradora con Armonía con la Naturaleza. Entonces, ¿por qué no buscar aquel material necesario para poder explicar adecuadamente el ODS que más se acerque a nuestra clase? ¿Por qué no buscar la doctrina adecuada, la jurisprudencia internacional adecuada y trabajar en ese diseño de una clase que pueda poner en relación diferentes objetivos del desarrollo sostenible? Y en particular, yo creo que es muy importante, en mis clases por lo menos lo planteo así, que las alumnas y los alumnos pongan en relación tres elementos que hemos visto en clase justamente en este marco de este objetivo 16, que es, en primer lugar, el índice de desarrollo humano, en segundo lugar, el índice de democracia. Asumamos cualquier índice del índice del Instituto de Democracia de Oslo o el que queramos, ¿no? Y en tercer lugar, el índice de transparencia. Y vamos a obtener, o los alumnos van a obtener por ellos mismos, algo tan básico como es que los países más democráticos son los países más desarrollados y los países más transparentes. No hay excepción. No hay excepción. Por tanto, los ODS van todos cogidos de la mano. Una última cosa. El aporte que ha hecho de la biblioteca ONUBIB, que está en Ciencias Sociales, que sepáis que la responsable de la biblioteca, Chelo Pons, si vosotros o vosotras le dais la clave de, mira, quiero trabajar, soy de medicina, pero quiero trabajar el ODS 12, pues ella os puede decir todos los marcos normativos, recomendaciones de Naciones Unidas, todo lo que hay sobre los aspectos que digáis en relación con ODS. Ella os da esa información, de manera que tenéis toda la documentación para empezar a labrar. Bueno, pues quiero meter algo de medicina, pero también quiero meter algo de clima, quiero meter algo, y todo ese marco lo tenéis desde Naciones Unidas. Y luego, en segundo lugar, la persona que es responsable de este acto y que tiene todos los ODS en la cabeza y toda la información es Toya Vázquez, la jefa de iniciativas de sostenibilidad curricular, y ella es la que ha hilvanado todas estas preguntas, la que ha hilvanado todo este trabajo, y por tanto es la persona que en el café, si la abordáis, os puede dar toda la información que queráis sobre ODS, porque es realmente la persona especialista en la casa. Gracias, Elena. He visto varias gente tomando nota, creo que es información interesante. Último turno de preguntas. No sé si veo por una mano levantada por allí. Aquí hay otra. Carolina, aquí atrás. No, solo un comentario muy pequeño. Sobre el índice de Transparency International, es un índice que está realmente muy criticado, es un índice subjetivo de medición de la transparencia, no es un índice que creo que aporte demasiado en el sentido de que países desarrollados tienen altos grados de corrupción, nuestro país lo ha visto en todos estos años. Creo que estas correlaciones entre democracia y transparencia no son un buen enfoque. Este al menos es un tema que, bueno, desde mi punto de vista no permite, digamos, profundizar en los problemas, ¿no? Sobre todo porque es un índice construido por consultoras internacionales y no parte de una medición objetiva, sino que son índices de percepción de la corrupción. Entonces, a mí era simplemente un comentario muy secundario. Sí, por supuesto. Rubén. Sí, no, desde luego, yo puedo coincidir con la crítica del índice de transparencia internacional, pero veamos alternativas.
No simplemente denigremos un índice y digamos, ¿qué alternativa hay? Es decir, está claro que lo que mide Transparencia Internacional no es la corrupción, es la percepción de la corrupción. Y lo hace a través de encuestas que son relativamente sólidas, otra cosa es que nos gusten o no. Pero lo hace a través de encuestas porque la corrupción no se puede medir. O sea, si se pudiera medir la corrupción, se podría perseguir. Entonces, lo que hay es un índice de percepción de la corrupción. Y, efectivamente, los países más democráticos son los que acaban siendo países más transparentes. Oye, pues esto nos puede parecer mejor o peor, pero es que ellos lo entienden como una correlación. Y también Naciones Unidas, que dice que el coste de la corrupción solo en los países en vías de desarrollo es de 1,26 billones de dólares al año. Estamos hablando de miles de millones de dólares que podrían perfectamente ser destinados a pagar vivienda, a pagar salud, a pagar educación, etc. Entonces, yo no creo que el sesgo tenga que ser qué índice utilicemos o no. Podemos utilizar los índices que utilicemos. Lo que está claro es que cuanto un país más democrático es, más transparente es, y esa correlación es de la que nos habla el objetivo 16. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con el objetivo 16. Nadie nos obliga a estar de acuerdo con los objetivos del desarrollo sostenible. Pero, desde luego, es un consenso internacional en el cual yo creo que estemos o no de acuerdo, tenemos que trabajar a favor de su consecución. Creo que había otra pregunta ahí, sí. Sí, buenos días. Mi pregunta o consideración está más relacionada con esa perspectiva que tenemos de que todo está conectado. Se cita varias veces, pues estamos en un barco, las disciplinas todas tienen que intervenir. Yo, como ecólogo, estoy acostumbrado a trabajar de una manera bastante holista y lo que veo es que quizá estamos transmitiendo esa idea de interconexión sin darle la importancia necesaria a el peso relativo que a las diferentes escalas tiene cada proceso, cada componente de la estructura. Por ejemplo, hace unos meses, hay un compañero aquí que acabo de ver que también estuvo en un congreso de filosofía de la ciencia específicamente dedicado al cambio climático. Al final, la última pregunta que hizo una de las asistentes es ¿cómo afecta el cambio climático al universo? Eso es señal de que los ponentes que estuvimos ahí, que había de todo tipo, y desde las ciencias físicas, filosofía, sociología, etcétera, no supimos transmitir esa relevancia de los distintos componentes estructurales, los distintos componentes funcionales, los procesos, a cada una de las escalas. Y me parece que tanto en nuestros alumnos como sobre todo en esa proyección exterior que tenemos desde la universidad, estamos necesitando afinar esa relativa importancia de cada uno de los procesos a las diferentes escalas. Y creo que es algo que debemos prestar atención en esas colaboraciones que podemos tener, pero también en esas proyecciones que desde la universidad hacemos al exterior. Es decir, si somos especialistas en algo, vamos a intentar transmitir a los demás qué relevancia tiene cada uno de esos aspectos que nosotros estamos remarcando. Y eso permitirá también a nuestros compañeros de otras disciplinas poder entender mejor cuál es esa relevancia y poder aplicar esos conocimientos, esas perspectivas que le vienen desde otras disciplinas para explicar mejor esa integración, porque realmente todo está integrado, todo está relacionado, pero creamos muchísima confusión, incluso en gente muy formada que no acaba de entender aquello que queremos expresar, y creo que es porque nos falta esa capacidad de marcar bien qué es importante, a qué nivel, para que los demás lo puedan integrar. Muchas gracias. Con esto ya... Si puedes aportar breve, que nos queda otra pregunta. Bueno, esperamos y luego... Vale, sí, te lo agradezco, porque nos queda otra pregunta, vamos un poco ya puestos de tiempo. Sí, hola, buenas. Me ha interesado mucho la idea del giro biocéntrico y sobre todo la idea de los entes naturales como sujetos de derechos.
Mi pregunta viene a ser, digamos, ahora mismo hay, no sé, legislación, por ejemplo, de protección de la naturaleza, se puede proteger un área. ¿Qué diferencia habría entre esta perspectiva convencional y la del giro biocéntrico? Si quieres contestar primero, Rubén. Sí, bueno. Sí. Bueno, pues es una diferencia de enfoque, ¿no? Date cuenta que desde la perspectiva del giro de la visión antropocéntrica, tú reconoces, ¿no? Tú proteges la naturaleza porque tú entiendes que hay que proteger esto. Entonces tú lo haces desde la perspectiva antropocéntrica, es decir, por ejemplo, en la Constitución española el derecho al medio ambiente. ¿Quién tiene derecho al medio ambiente? Los españoles tienen derecho al medio ambiente. Un medio ambiente sano, ¿no? Y saludable. ¿Para quién? Para las personas. El giro biocéntrico lo que te plantea es que esto no es así. Es decir, que no se trata de que la naturaleza esté a tu servicio y para tu goce, como utiliza el artículo 47 de la Constitución española, ¿no? El goce. Pues a lo mejor no se trata de que la montaña esté para mi goce o que el mar esté para mi goce, sino se trata de que los entes naturales tengan reconocidos derechos por ellos mismos, con independencia de cuál es tu necesidad en ese momento o cuál es tu prioridad en ese momento. Esto, por ejemplo, en el caso neozelandés fue muy interesante, porque seguramente, no sé si sabéis un poco la historia de Nueva Zelanda, pero muy rápidamente el proceso de colonización en Nueva Zelanda, que fue ya muy posterior, fue ya en el siglo XIX, es un proceso muy distinto al proceso de colonización de otros territorios del planeta por parte de las potencias europeas. Entonces se hizo sobre todo basándose en las teorías contractualistas y con un contrato con los maoris, con los pueblos originarios. De tal forma que las decisiones que se toman por parte del gobierno neozelandés son decisiones consensuadas, ¿no? en ese marco. Pues bien, cuando el gobierno neozelandés quiso hacer un parque nacional en un lugar sagrado maorí, lo que dijo el pueblo maorí es, oiga, si es que este lugar tiene entidad por él solo, ¿cómo vamos ahora a abrir las puertas para que lleguen los turistas, para que lleguen, ¿no? los que van a pasar el fin de semana? Esto es atacar no ya los derechos del pueblo maorí, sino los derechos de este lugar, ¿no? del Te Awa-Tupua, ¿no? del lugar sagrado. Y lo que se hizo en la ley del Te Awa-Tupua es reconocer los derechos del lugar sagrado, con sus ríos, con sus montañas, con sus bosques. Entonces, el concepto ya no es un concepto de servir al ser humano, una visión antropocéntrica, sino es una visión biocéntrica. Es decir, el ser humano está en el marco planetario y también el reconocimiento de los derechos de la naturaleza incorpora ese cambio de visión. Entonces, desde ese punto de vista, lo ves claramente. Elena, no sé si querías contestar tú brevemente al compañero de fondo. Vamos a ver, yo he comenzado precisamente mi intervención diciendo que nosotros, que estos 2 días, no os podemos decir lo que tenéis que hacer, porque solamente vosotros y vosotras conocéis los contenidos de vuestras asignaturas. Lo único que pretendemos, porque así nos lo exigen Naciones Unidas, es hacer ese pequeño giro en nuestra docencia con elementos que muchas veces no perdemos el tiempo en explicar, por la cantidad de materia y la importancia de la materia, pero que ese pequeño giro, si lo incluimos, Naciones Unidas nos está diciendo que contribuimos a una transformación social. Pero al final, el director del aula que selecciona lo que es importante y cómo contarlo, eres tú. Entonces, no se trata de desenfocar, ni muchísimo menos. Al final, el tema oncológico tendrás que explicar lo que tengas que explicar. Pero yo no sé si en ese tema oncológico es posible permitir hablar algo de ética, por ejemplo. Transmitir a los alumnos, decir, esto ya no sería éticamente responsable dar esta versión de lo que acabamos de ver. O esto sería, pues no lo sé, porque no conozco la materia. Al final, los directores sois vosotros para decidir. Simplemente se pide un cambio de giro, como explicaba ahora mismo Rubén. Y en ese giro es meter los paraqués. Y en esos paraqués está esa transformación social, ese meter al alumno en la cabeza otros valores, más allá estrictamente de estar viendo por un microscopio X o estar viendo el caso práctico con la sentencia Y.
sino es contar una versión donde se meten otras cosas. Pero al final, el que cuenta lo que tiene que contar y elige cómo se cuenta es uno en el aula. Simplemente es un pequeño giro y no se trata en ningún caso de desenfocar y meter otras cosas. Habrá veces que se puede forzar un poquito más y habrá veces que a lo mejor no da mucho más de sí. Pero si yo al alumno le digo, ten en la cabeza estas otras cosas que también son importantes, pues el alumno se va con un mensaje importante, ¿no? Y esas otras cosas nos las dan normalmente otras disciplinas, que no es la nuestra, exactamente. ¿Teníamos otra pregunta? Sí. La última. ¿Se me oye? Sí. ¿No? ¿No? Y otro, pues ya estamos por ahí. Ahora sí, ahora sí. A ver, yo Sí, ya no quería da solo tiempo, insistir, no, y valora, Rubén, si merece la pena entrar o no en el tema. En la primera pregunta que tú has planteado de la persona que está en casa, porque como te interpela a la base, ¿no? El hecho del derecho a veto. Yo conozco un poquito el origen de las Naciones Unidas y entiendo, pero a nivel histórico, a nivel de desarrollo, eso es cuestionado desde la propia entidad. Hay un horizonte de cara a que ese tema se plantee, el tema del derecho a veto, porque de alguna forma no se me había ocurrido que alguien me pudiese plantear eso en clase, pero como cuestiona la base, ¿no? Te está cuestionando de, a ver, ¿qué película me estás vendiendo si detrás también hay intereses? Un poquito en el sentido que decía la compañera respecto al indicador de transparencia. Intereses hay siempre y todo viene de un origen histórico y todo tiene un faro y todo tiene... Pero ¿hay alguna línea de trabajo que pueda atajar esa incoherencia de base en Naciones Unidas? Rubén, breve, por favor. Muy brevemente. Yo sé que es abrir un supermelón, pero ahora hay un café. Ahora podemos continuar en el café. Vamos a ver, no seré yo quien defienda el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde luego. Es decir, tampoco tengo muy claro que el proceso de la Asamblea de Naciones Unidas, el proceso del voto por país, tampoco creo que sea enormemente democrático, sinceramente lo digo. Es decir, el concepto de los Estados como sujetos internacionales a la hora de tomar decisiones, yo no lo tengo nada claro. Como un demócrata que soy, entiendo que el principio tiene que ser una persona, un voto y todo lo que a partir de ahí se plantee. Dicho esto, yo me quedo con el producto, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son un consenso académico, científico, social y que luego pasa a Naciones Unidas en ese marco, más con que realmente qué es el Consejo de Seguridad. Creo que queda una pregunta, pero es que estamos fuera de tiempo, no sé si no en el café, no sé si se puede... incluso luego, si sobra en otras mesas, se puede incorporar. Sí, no sé si la guardamos en la recámara, si te parece. Aprovecho para deciros que hay que firmar las hojas de asistencia que están en la mesa. Simplemente a los tres, gracias. Creo que hemos tenido la suerte de arrancar de forma fuerte. Ojalá sigamos así, pero seguro que sí. Y nos vemos a las 11:30. Gracias. Muchas gracias.